Vamos a ir viendo entonces, ahora sí, vamos a ir llegando directamente al argumento ontológico propiamente hablando, ¿verdad? Quedamos en la necesidad interna de la proposición como algo muy relevante para el argumento y lo vamos a ver a continuación. Dios, dice Anselmo, lo vamos a entender, y esta es una definición estipulativa de la que echa mano Anselmo, en la cual él va a definir a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Id quod maius cogitare non potest, ¿verdad? Aquello de lo cual no podemos pensar absolutamente nada por encima, básicamente, ¿verdad? Entonces, Yamil preguntaba ahora por el hecho de entender o no entender este concepto. Bueno, Anselmo va a decir, no importa cuál sea la postura que usted tenga, si usted llega un momento en que entiende a Dios, entiende el concepto de Dios, ya sea para negarlo o para afirmarlo, lo que tiene en la cabeza en ese momento es que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Esa sería la definición de Dios, ¿verdad? Y vamos a ver, con esto le puedo seguir respondiendo a Luis. Luis, como usted puede ver en esta definición, obviamente esta definición es muy funcional para las propuestas monoteístas, las tres grandes religiones monoteístas históricas, ¿verdad? Que serían el judaísmo, el cristianismo y el islam. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí podemos ver también un dato completamente coyuntural de la propuesta anselmiana, y es que está muy ubicada en contexto cristiano, en contexto occidental, a donde el principio explicativo, religiosamente hablando, es uno, ¿verdad? En última instancia. En ese sentido tiene toda, vamos a ver, o más bien, en relación con eso tiene todo el sentido que se proponga a ese punto mayor que lo cual nada puede pensarse. Como ustedes lo ven, es un punto que está en una cúspide, ¿verdad? Más arriba de la cual no vamos a encontrar absolutamente nada, ¿verdad? Es un punto último, ¿verdad? En el sentido de que es lo que está en lo último, digamos, y vean la relación de la definición con el entendimiento, ¿verdad? Porque está definido a partir de lo que se puede o no se puede pensar. Por eso es que les decía que el presupuesto epistemológico era importante, ahora en la lámina anterior, ¿verdad? Que es la relación entre lo que se piensa y cómo es lo que se piensa. Por eso el hecho de que no podamos pensar nada por encima de Dios es importante para su definición. Porque entonces vea, ¿qué es eso que está tan arriba, tan arriba, tan arriba? Y aquí estar arriba significa también darle una jerarquía, un puesto de preeminencia en relación con las demás cosas, en relación con lo que ocurre, etcétera, etcétera. Pero eso que está tan arriba, tan arriba, tan arriba, que más arriba de eso no podemos pensar nada, eso es precisamente a lo que el concepto Dios hace referencia. Entonces, esos problemas que mencionaba Luis anteriormente es precisamente por esta perspectiva, digamos, que es evidente, mente occidental cristiana de Anselmo. No sé, Luis, si esto también te aclara un poco más tu duda. Claro, claro. Perfecto. Muy bien, Emanuel, levantaste la mano. Era nada más como para dar un aporte que ahora que usted da esa definición que da él de Dios, Sí. que hay una canción, bueno, no sé de qué religión es, que dice como que el amor de Dios es tan grande que no puede estar arriba de él, ni tan amplio que no puedo estar al lado de él, y tipo así, o sea, como la definición de Anselmo. Sí, Nada más sí, como un dato curioso, ajá. sí, no hay nada, digamos, sí, sí, es una buena referencia, digamos, ahora sí, esa referencia, y esto me permite, eso me recordó también, gracias Emanuel, esto también me recuerda
que hay que también explicar que esta explicación es filosófica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no está simplemente remitiéndose a la cuestión de la creencia por fe. ¿Qué quiere decir esto? Que esta es una definición que apela a la parte de la razón en la discusión, no a la parte de la fe, ¿verdad? Porque por eso y por eso es que es importante definir a Dios en términos que después puedan ser útiles para el argumento. Eso es algo de lo que se exime la creencia. La creencia simplemente se compromete con un contenido, pero no tiene por qué estar justificándose, ¿verdad? O sea, vamos a ver, quien cree, cree y punto. Quien tiene fe, tiene fe. Y de la misma manera, quien no tiene fe, no tiene fe. No es una cuestión de que, de que haya que ir más allá de eso. O se tiene o no se tiene, ¿verdad? O se ¿cómo decirlo? Se afirma o no se afirma desde el punto de vista de la creencia. En cambio, en este sentido, vean que Anselmo lo que está es buscando un contenido explicativo, un contenido en este sentido teórico, en ese sentido, un contenido también explicativo, teórico, conceptual, digamos, vinculante con otras explicaciones, con otros entornos teóricos, con otros entornos conceptuales. Entonces, Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Esa es la definición de la que parte. Ahora, hay otro presupuesto epistemológico. Este es epistemológico ontológico en el argumento, ¿ya? Y es que más bien este sería un presupuesto ontológico del argumento. Es que existir en la realidad es mejor jerárquicamente, es más caché, había dicho en algún momento en la clase, ¿verdad? Existir en la realidad es jerárquicamente superior a existir solamente en el entendimiento, ¿verdad? Vamos a ver, uno puede tener en la cabeza el almuerzo perfecto en este momento, digamos, a esta hora que ya empieza a hacer hambre y todo esto, uno puede pensar en este momento no sé, su comida favorita, el almuerzo favorito, lo que uno quisiera estarse comiendo en este momento, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que pasa? Si eso es nada más un contenido del pensamiento, ahí tiene un grave problema. Y es que por pensar el almuerzo perfecto, yo no sacio el hambre, por ejemplo. ¿Ya? El hambre solo se sacia con con el objeto real, con el almuerzo real, ¿verdad? Entonces, para Anselmo, esa es una referencia o este tipo de explicación le permitiría entonces plantear el hecho de que es mejor existir en la realidad como algo dado en la realidad, como algo concreto, como algo, bueno, sí, concreto en el sentido de que su existencia sea efectivamente dada en el mundo, en el mismo mundo de la existencia que nosotros estamos, ¿verdad? Que existir solamente en el entendimiento, ¿verdad? Un ser puede ser lo más perfecto que si solamente existe como de manera imaginaria, ¿verdad? Hasta el más imperfecto de los seres es ontológicamente mejor si existe en la realidad. ¿Se entiende esa contraposición? Esto es crucial para pasar a lo que sigue, entonces por eso les pregunto, ¿se entiende esto? ¿Todo queda claro? Profe, perdón compañero, esta definición que este Anselmo nos da es para explicar en la realidad y no solamente en la ficción o en el entendimiento. Efectivamente, la idea es que esto me vincule la explicación con la realidad. Porque vamos a ver, lo que quiere, el argumento para qué es, para probar que Dios existe, pero no para probar que existe solamente como un producto de mi imaginación o de mi pensamiento, sino para explicar que efectivamente existe. Ah, bueno, hay que verlo entonces. Ok. ¿Alguien más iba a hablar, digamos? ¿Alguien iba a preguntar algo Profe, más? Sí. entonces ya acá dejan totalmente de lado como el platonismo, ¿En qué sentido? como por ejemplo la idea, sería mejor la idea de bien que lo que aparentemente es el bien, o la idea de la belleza sería mejor que lo que aparentemente es bello, pero en este caso
Dios sería mejor si existe y no tanto la idea de Dios. Ok, ahí habría que hacer una precisión, Emanuel. Perdón, Marco. ¿Quién estaba hablando? ¿Marco o Emanuel? Es que Yo sí. Marco, ok, Marco. Habría que hacer una precisión que es importante. Para Platón las ideas no existen solamente en el entendimiento, las ideas existen, existen en la realidad. Es más, las ideas son muchísimo más reales que cualquier concepto que podamos tener de ellas. Y son muchísimo más reales que las cosas tangibles, porque las ideas son esas entidades perfectas, eternas, inmutables, eh, que operan como principios y fundamentos de la existencia de todo lo demás. Entonces, no, habría que tener cuidado con que en Platón las ideas no son representaciones mentales. Las ideas, cada una de estos eidos que tienen una existencia separada en Platón, no dependen de un entendimiento que los piense. Entonces, en ese sentido, habría que ajustar tu pregunta, porque las ideas no existen solamente en el entendimiento. Y por lo tanto, entonces, esto no sería una suerte de superación del platonismo, en ese sentido. Sí, Marco. Sí, es que estaba pensando como en que esas ideas de Platón están como en otro plano, digamos, no en el plano de la realidad, sino en otro. Entonces, No, Marco, cuidado con eso. No, todo lo contrario. Las ideas son reales. De hecho, son realísimas en Platón. ¿Ya? Más bien, la realidad en Platón se define a partir de las ideas, ¿no? Y no a partir de nuestra contingente concreción. Ellas están ciertamente en otro plano porque no son tangibles. Están en otro plano ciertamente porque no las podemos conocer mediante los sentidos. Pero eso no quiere decir que no sean reales en Platón. Y que ese lugar a donde están ellas no sea parte de la realidad. Más bien todo lo contrario, es el lugar real por antonomasia. okay, sí, estarían en la realidad y en el entendimiento, entonces. Es correcto, es correcto. Muy bien. ¿Alguien más tendrá alguna pregunta? Profe, yo, o sea, es que para ver si estoy en lo correcto, lo que yo tengo entendido que el argumento ontológico era es como, yo puedo pensar en el ser más perfecto que existe, pero las cosas que existen son más perfectas de lo que yo puedo pensar. Entonces, por ende, ese ser tiene que existir. Y te jalaste el spoiler de la clase, Flores. Porque Porque eso era lo que yo iba. O sea, ya. Ok, ya, oyeron, ya, se acabó, ya, punto, ya, hasta luego, chao. Un placer. Sí, Flores, por ahí va el asunto. Por ahí va el asunto. Ya, digamos, si yo estaba preparando algún tipo de tensión para el final. Sorry. Sí, pero bueno, habiendo dicho eso, Flores, digamos que sí, más bien. Ya, sí. No, gracias. Ok, entonces sigamos para ver cómo termina la película, cualquier cosa, ¿no? Sí. No, muy bien, Flores, claro que sí. Por ahí va el asunto. De hecho, por eso es que en este momento, Flores, les estoy poniendo esto, que este presupuesto que es ontológico, ahorita lo corrijo esto en la presentación antes de subírselas, este presupuesto ontológico de que existir en la realidad es superior que existir solamente en el entendimiento es crucial, porque si yo junto estas dos cosas, ¿ya? La definición de Dios con este presupuesto, entonces es que puedo montar el argumento y puedo darle operatividad al argumento, independientemente de que ahorita trataremos de ver cuáles falencias podríamos, o por dónde podríamos entrarle a una crítica al argumento. Bien, pero Flores, además yo estaba vacilando, ¿verdad? Todo bien con su participación. Pero ya. Perfecto, entonces ahora sí, veamos el argumento, ¿verdad? Primero que nada, incluso hasta el necio entiende la proposición que contiene al término Dios. ¿Cuál proposición? La proposición mediante la cual definimos a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse.
Segundo punto en el argumento que es importante, que tiene que ver con ese presupuesto ontológico que veíamos al final de la lámina anterior. Bueno, existir en la realidad es superior, es mejor, es más, ¿verdad? Que existir en la mente o que existir solamente en la mente, ¿verdad? Ahora veamos. Hay cosas que existen en la mente solamente, o sea, que existen solo en el entendimiento de quien los piensa, ¿ya? Qué sé yo, el mundo de Stephen, perdón, de Stephen, no, bueno, no importa, el mundo de Tolkien, por ejemplo, ¿verdad? El mundo de Rowling, por ejemplo, ¿verdad? Esos son mundos imaginarios y existen, efectivamente existen, pero existen solo en función de que haya mentes que los piensan o mentes que los entiendan. Si se acaban las mentes que los entiendan, las mentes que los comprendan, las mentes que los piensan, esos mundos dejan de ser, ¿verdad? Y eso es lo que significa existir solamente en la mente. O, por ejemplo, Anselmo en algún momento trae a colación también el ejemplo del pintor que puede pensar una pintura perfectísima, ¿verdad? Pero en tanto que es solo una pintura planeada, solo una pintura pensada, nunca se va a ver en la realidad a menos de que el pintor la plasme en el lienzo, ¿verdad? Antes de plasmarla en el lienzo, esa pintura solo existe como un figmento de la imaginación del pintor en ese caso, ¿verdad? Y así hay una plétora de cosas, ¿verdad? Que existen, que no tienen existencia extramental, por decirlo de alguna manera. Ahora, hay cosas que existen no solo en la mente de quien los piensa, sino que existen en la mente y fuera de la mente, ¿ya? Por ejemplo, no sé, piensen en las sillas. Hay sillas en las que uno se sienta que evidentemente están afuera de una mente. Bueno, porque además decir afuera de una mente es un decir, ¿verdad? La mente en ese sentido no tiene ni adentro ni afuera, puesto que la mente no es algo extenso, ¿verdad? Las sillas ocupan un espacio, están en una realidad dada, ¿verdad? En la realidad de lo tangible, en la realidad de lo concreto. Y además nosotros podemos tener el concepto de silla. ¿Qué quiere decir esto? Que de las sillas tenemos tanto los ejemplos en lo tangible, en lo concreto, y tenemos también su existencia como conceptos, ¿verdad? Por eso es que podemos decir, aquí están en los dos mundos, ¿verdad? En el mundo del entendimiento y en el mundo de lo real concreto, ¿verdad? Ahora, todo esto nos tiene que servir para entonces pensar, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, ¿existe solo en el entendimiento o existe también en la realidad afuera de la mente, por decirlo de alguna manera? Aquí es donde entonces Anselmo dice, no, tiene que existir en las dos. ¿Por qué? Porque pensemos, no sé, la más ínfima de las piedras, un granito de arena, digamos, no sé, ¿qué cosas son así insignificantes, que no valga la pena, digamos, no sé, la primera cana que se me cayó, o no sé, cualquier cosa, los ácaros de mi colchón, no sé, cualquier cosa, ¿verdad? Tienen una existencia ahí en la realidad, ya, son cosas concretas, ahí están, ¿verdad? Si Dios, en tanto que aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, si Dios existiera solamente como concepto, o sea, si Dios fuera solamente algo que existiera solamente en una mente, entonces todas esas cosas ínfimas que hemos mencionado, el granito de arena, la más ínfima de las piedras, los ácaros de mi colchón, la cana que se me cayó, ¿verdad? Por el hecho de tener existencia real, concreta, ¿verdad? En este mundo que nosotros existimos, serían superiores a Dios si fuera el caso que Dios existiera solo en el entendimiento. O sea, si Dios fuera solamente concepto,
Si Dios fuera solamente como concepto aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, pero no algo real. Entonces, Anselmo lo que dice es, si efectivamente Dios existiera solamente en el entendimiento, entonces hasta la más ínfima de las cosas de la realidad serían superiores a Dios en tanto que tienen las dos existencias, tanto la existencia en el entendimiento, cuando las pensamos como cosas que podemos explicar, de las cuales incluso podemos poner ejemplo en clase, ¿verdad? Y además tendrían existencia en la realidad concreta, porque ahí están, ahí las podemos ver. Bueno, los ácaros no los podemos ver a simple vista, ¿verdad? Pero sí sabemos que están ahí y sí los podemos ver, digamos, si magnificamos una imagen o cosas por el estilo. Si Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, tiene por lo tanto que existir tanto en la realidad, además de existir en el entendimiento, porque si no, eso sería contradictorio con la definición que dimos en primera instancia. Y entonces Dios no sería aquello mayor que lo cual nada puede pensarse. Pero una vez que partimos del hecho de que esa es la definición de Dios, y una vez que sabemos que existir en la realidad es mejor y ontológicamente superior a existir solo en el entendimiento, entonces se deriva ahí, y este es el encadenamiento argumental que está tratando de hacer Anselmo, se deriva necesariamente que Dios tiene que tener existencia real, por lo tanto, Dios existe como algo real. Y ese es el argumento ontológico. Y Anselmo quedó extasiado. Me imagino que en algún momento salió corriendo diciendo, lo encontré, ¿verdad? Porque para Anselmo, efectivamente, para él el argumento es concluyente, ¿verdad? Y deja zanjada de una vez la temática a propósito de la existencia de Dios. Muy bien, en este momento, pues obviamente lo que me tocaría es decirles, bueno, ¿y qué les parece? Además de, quisiera escuchar si tuvieran dudas o preguntas a propósito del argumento. Pues a mí me surge una duda que es, no sé, o sea, ¿cómo? Ok, si algo que solo está en el imaginativo, tiene que ser real, porque si está en el imaginativo es real y solo lo puedo comprobar utilizando el imaginativo, no sé, el argumento me parece Problemático. Sí, porque igual solo lo puedo comprobar con el imaginativo, pero no lo puedo comprobar con la realidad porque él no puede pensar, o sea, no hay nada que se piense mayor que él. Ajá. O sea, mi problema es que no lo puedo comprobar igual, porque para comprobarlo necesito ir al imaginativo, que es de donde lo estoy sacando. Claro, ahí, pero ahí eso no necesariamente es un problema, Yamil, y le voy a decir por qué. Nosotros hemos construido y tenemos la capacidad de producir ciertas cosas que no vamos a ningún tipo de experiencia para comprobarlo, y que hay criterios solamente del entendimiento que nos permiten verificar y que nos permiten demostrar aquello de lo que estamos hablando. Voy a traer a colación el ejemplo de las matemáticas, ¿verdad? Bueno, cualquiera de ustedes que haya llevado un curso, aunque sea básico, de álgebra lineal, los habrán puesto a hacer ejercicios en n dimensiones. Y por n dimensiones estamos hablando de que pueden ser más de 4. Y el problema de n dimensiones, cuando n es mayor que 4, es que eso ya lo que nos está hablando es de un universo que no puede ser experimentado por nosotros. Nosotros experimentamos 4 dimensiones y se acabó, ¿verdad? De hecho, por eso es que la película Interstellar es, digamos, en ese sentido curiosa, porque de lo que se trata es de que el astronauta en algún momento accede a algo cercano a lo que es una quinta dimensión. Obviamente la representación es súper problemática, y en la película lo que tratan de explicar es, bueno, no sé si la vieron, pero el punto es que en la película lo que tratan de explicar es que los seres que él está contactando le presentan más o menos algo que él puede interpretar, que es lo más cercano, dado las posibilidades de interpretación que él tiene, en tanto que humano, de la realidad en la que ellos viven, que es una realidad de 5 dimensiones. Pero los seres humanos realmente no podemos tener experiencia de más de 4 dimensiones.
Y en álgebra lineal uno puede hacer n dimensiones, entiéndase 16, 25, 37, etcétera, etcétera, dimensiones, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa, Yamil? Que el hecho de que yo tenga que comprobar algo solamente mediante el entendimiento no es de suyo problemático. No lo es. En el caso del argumento de Anselmo, el problema efectivamente, que lo que vos estás ahí como intuyendo, es que sí, efectivamente, no hay manera de efectivamente comprobarlo, porque lidia no solo con el entendimiento, sino también con lo real. Ese paso del entendimiento a lo real, el argumento no me explica cómo lo voy a dar, ¿verdad? Y por eso es que es un problema. Ahora, el argumento lo que sí es que trata de ser conclusivo desde lo meramente presente en el entendimiento. ¿Por qué? Porque a partir de la definición de Dios, si Dios es esto que definimos y las cosas conceptuales se relacionan de la manera en que también lo postulamos con las cosas de la realidad concreta, entonces la definición originaria tiene que ser la definición de un ser que efectivamente existe. Si no, el argumento cae en contradicción. Y esa es, digamos, una destreza, digamos, argumentativa de Anselmo. Ahorita podemos ver cuáles son problemas, digamos, pero no, el hecho no es tener que recurrir solamente al entendimiento para poder demostrar, porque en otras áreas de conocimiento se puede hacer. Sí, Yamil. Sí, sí, pero es que, o sea, volvemos a caer en eso, digamos, si yo le acepto el argumento, entonces yo tendría que también aceptar las consecuencias, vaya, que surgen de él. A ver. Y sería como todo lo que implica el que yo acepte ese argumento y que lo que él dice es real. O es verdadero, vaya. Pues sí, eso es lo que busca Anselmo en todo caso, claro, sí, claro. Y ahí es donde vienen los problemas, ¿no? Que yo acepte que eso es real, entonces ya ahí me mete en la bola de nieve de aceptar las consecuencias de ese argumento y que todo se explica en base a eso. Sí, claro, sí. No, efectivamente, esa es la operación y eso es lo que está buscando Anselmo. Y por eso es que hay que evaluarlo, ¿verdad? Hay que evaluarlo y y eventualmente hay que contestarlo, por supuesto. Sí, sí. Ahorita vamos a ver más o menos desde dónde se puede criticar el argumento. Sí, Yamil. Sí, claro, profe, muchas gracias. Perfecto. ¿Algún otro comentario o duda sobre el argumento? Profe, Sí. ¿sería posible de cierta forma relacionarlo con lo que vimos con el Aperon, por ejemplo? ¿En qué sentido? En el sentido de algo inconcebible que no podemos ni siquiera llegar a analizarlo hasta ese punto mental, digamos. Sí, en un sentido. No en relación con lo que leímos, Esteban. Hay más adelante algún tipo de, vamos a ver, hay capítulos del Aperon donde Anselmo lo que dice es, por ejemplo, cómo él, Dios, ¿verdad? Es lo ilimitado y eterno, aun cuando los otros espíritus son también ilimitados y eternos, ¿verdad? Eventualmente vuelve a recapitula sobre que es mayor que lo que puede pensarse. Hay un montón de cosas, ¿verdad? Que después Anselmo empieza a teorizar en este texto, en el Prologium. Sin embargo, sí, efectivamente, hay algún tipo de vinculación con el Aperon en el sentido de que, si ustedes lo ven, Anselmo, la definición estipulativa que utiliza es una definición negativa. O sea, Dios es aquello, es algo que por encima de él no podemos pensar nada. Y esa es la cosa que podemos pensar de él, que nada de lo que podemos pensar está por encima de él. Pero desde el punto de vista afirmativo de la proposición no se compromete descriptivamente con nada. No nos dice lo que sí es Dios, nos dice lo que no es. Nos dice lo que no es lo que no podemos, es lo que está como límite en relación con lo que podemos pensar. O sea, cualquier cosa que podamos pensar está por debajo de Dios, pero no nos dice propiamente hablando que es Dios, más que algo que está situado en ese punto límite. Entonces sí, en ese sentido habría algún tipo de similitud con el Aperon.
Profesor, quiere decir que yo podría explicar con este mismo argumento al Apiron. Digamos que en vez de ser Dios sea Apiron. Y yo utilice el mismo argumento. Porque básicamente, así podría explicar cualquier elemento que solo exista en la ficción. Ok, vamos por partes. Sí, eventualmente. Ahora, la única diferencia es que aquí la palabra Dios es divinidad. Aquí sí. En Anaximandro, el Aperon era divino, pero no era un dios en el sentido de que fuera un ser con algún tipo de voluntad. Obviamente, eso no se deriva del argumento como tal. Eso es para poder llegar a una voluntad, habría que ir más allá de lo que el argumento mismo dice, ¿verdad? Como quien dice, vamos a ver, el argumento nos serviría como punto de partida para demostrar que Dios existe. Y a partir de ahí podríamos empezar a explicar después cuáles son las características que tiene ese Dios, que tiene una voluntad, que se relaciona con nosotros, que es bueno, que etcétera, etcétera, ¿verdad? Que eso es efectivamente lo que hace Anselmo en el resto del texto. Pero, habiendo dicho eso, sí se parecería, digamos, al Apiron en el sentido de que es algo que está por encima de cualquier contenido mental, ¿verdad? Efectivamente. Ahora, vos podés repartir la segunda parte de tu pregunta, que vos decías que entonces esto también tiene que ver con cualquier elemento ficcional. ¿Cómo repartirlo? ¿Ampliar más? No, repetirlo. O sea, si yo cambio la palabra Dios por cualquier otro elemento que yo quiera usar en mi mente, digamos, qué sé yo, que yo quiera comprobar que existe el ejemplo que usted siempre da, que existe el bendito unicornio, porque es un animal mayor de lo que yo puedo pensar. Porque yo lo puedo pensar, pero no lo puedo ver porque es algo que está por encima, mucho mayor de lo que yo pueda pensar o ver. Entonces yo podría explicar cualquier elemento de ficción, cualquiera, como el compañero anteriormente decía, que es el Apiron, puede ser Dios, puede ser un unicornio, puede ser un dragón, puede ser un superhombre. Y aquí, Yamil, la respuesta es no. A mí el argumento no me compromete con cualquier ser ficcional. Me compromete solamente, o el argumento está diseñado para comprometerme solamente con algún tipo de ser cuya definición entrañe la existencia de manera necesaria. El unicornio yo lo puedo definir, vamos a ver, el problema es que si usted dice, bueno, vamos a ver, y haga la prueba, Yamil, vaya y pregúntele, no sé, usted tendrá amigos, tendrá, no sé, hermanos, primos, no sé, pulpero, ¿verdad? Es más, la próxima vez que vaya al supermercado, a quien lo atienda en la caja, dígale, ¿verdad? Por favor, si yo le digo a usted esta definición, aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, usted más o menos qué se imagina, ¿verdad? Seguramente le llaman a seguridad, ¿verdad? Pero no, el punto de Yamil, esa definición no me sirve para un unicornio. Se lo digo ¿por qué? Porque si usted le dice a cualquiera, hey, a usted le gustan las cosas que son mayores que los cuales nada puede pensarse, y la gente le va a decir, ay, sí, esos caballitos con cuernos en la cabeza, porque esa no es la definición de unicornio. La definición de unicornio es la de que es un ser, ni siquiera tenemos que mencionar que es ficcional. Es un ser que se parece a un caballo con la diferencia o con la característica de que tiene un cuerno en la frente. Ahora, el punto es que de la definición de unicornio, de la definición de superhombre, de la definición de estas definiciones, de estos seres que usted ya mencionó, varios, del ave fénix, ¿verdad? De su definición no se deriva necesariamente su existencia. En cambio, la definición que está haciendo Anselmo, que Dios es aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, combinado con el hecho de que de la explicación, combinado con la explicación de que existir en la realidad es mejor que existir solamente en la mente, ¿ya? Entraña, o al menos eso es lo que busca Anselmo, esa necesidad interna, esa necesidad, eso de que necesariamente existe. ¿Me explico?
Y por eso es que sí hay alguna diferencia entre el Dios que está definiendo Anselmo y cualquier ser ficcional. ¿Me di a entender, Yamil? Sí, claro, pero es que ahí me vuelve a remitir a que si yo entonces, yo tengo que aceptar las consecuencias de que yo acepte ese argumento. Y vacía, digamos, yo no, ya una vez que yo acepte el argumento, las consecuencias que le continúan o lo que involucra creer en el argumento, yo ya no lo puedo cuestionar. Es que, vamos Porque a yo ya ver, tengo que partir de eso, de que yo ya no, o sea, no hay nada mayor a él que yo pueda pensar. Entonces, una vez que yo acepte el argumento, yo ya no puedo ir y decir que lo que yo, o sea, que las consecuencias de creer en ese argumento no son reales o verdaderas. esto está lindísimo. Dos cosas nada más, Yamil. Una cosa, primero, los argumentos no son para creerlos. Los argumentos se reciben o no se reciben, ¿verdad? Y en ese sentido tiene usted toda la razón. Una vez que yo recibo el argumento, si yo admito lo que el argumento dice, yo tengo que ir hasta el final con él, porque si es un argumento y yo lo recibo, pues entonces yo me estoy comprometiendo con su despliegue demostrativo. Y eso es así. En lógica, de hecho, eso es así. El punto es que un argumento está bien construido en el sentido de que si las premisas están efectivamente bien concatenadas entre sí, la conclusión a la que llego es necesaria. Le pongo un ejemplo, ¿verdad? Está el famoso silogismo, ¿verdad? A punta de puras proposiciones universales afirmativas. Todos los seres humanos son mortales, ¿verdad? Todos los costarricenses son seres humanos. Por lo tanto, si yo acepto esas dos premisas, necesariamente tengo que llegar a la conclusión de que todos los costarricenses son mortales. Le voy a poner otro ejemplo, ¿verdad? Si yo digo, todos los satélites son de queso, primera premisa. Segunda premisa, la Luna es un satélite. Simplemente le estoy presentando las premisas. Si usted acepta esas dos premisas, si las acepta, usted no puede llegar a otra conclusión más que la Luna es de queso. Todos los satélites son de queso. La Luna es un satélite, por lo tanto, la Luna es de queso. Ahora, ¿de qué es de lo que se trata acá? Entonces, uno puede decir, ok, vamos a ver, el argumento está bien construido, dicho sea de paso. Pero yo no le voy a dar recibo a la primera premisa. ¿Por qué? Porque yo sé que no es cierto que, que los satélites sean de queso. ¿Ya? Hay algunos que son de cebolla. No, mentira. El punto es, cuando uno niega, digamos, que la primera premisa, uno lo que dice es, no, solo un toque, este argumento está bien construido en el sentido de que la relación entre las premisas me implican necesariamente la conclusión. Eso está bien. Pero el problema es desde el punto de vista de lo que afirma como contenido la primera premisa, en este caso la premisa mayor. Yo no le voy a aceptar que los satélites sean cosas, todas ellas, de queso. Y a partir de ahí entonces yo me desmarco del argumento. Vos lo que estás buscando, Yamil, es a dónde está ese punto que yo le voy a decir no le doy recibo a esta parte del argumento. Y eso es lo que hay que buscar. ¿Me explico, Nayib? Sí, claro, súper claro. Claro, ¿verdad? Y ya algo han mencionado, por ejemplo, habría que ver si la definición de Dios que está dando Anselmo es de recibo. ¿Ya? Habría que ver si, vamos a ver, yo cuestionaría las dos premisas más importantes del argumento. Por un lado, la definición. ¿Y quién dice que quien entiende el concepto de Dios entiende precisamente a Dios como aquello mayor que lo cual nada puede pensarse? Luis ahora me preguntaba a propósito de otras posibilidades, de otras definiciones de Dios. ¿Ya? Y puede ser que haya culturas que definan a Dios como, o a un Dios como un ser que tiene cuerpo humano y cabeza de elefante, por ejemplo. ¿Verdad? O que definan a Dios como ese ser que se caracteriza por ser una serpiente que tiene plumas. ¿Ya? Yo también por eso ahora le preguntaba, digamos, y si yo no, o sea, si yo no
tengo experiencia ni memoria de que se me haya dicho alguna vez el concepto. O sea, usted me lo puede explicar y yo lo acepto, ¿no? Por eso es que yo también Efectivamente. ahora preguntaba eso. Efectivamente, y los medievales cuando estaban en estas artes retóricas, ellos de repente, cuando alguien argumentaba, de pronto se volvían y decían, nego maiorem, o nego minorem, niego la premisa mayor, o niego la premisa menor, no la acepto. Y eso lo que decía es, si no acepto una de las premisas, entonces no acepto las conclusiones que se sigan en cualquier razonamiento donde esa premisa esté involucrada. Ahora, habría que ver cuáles son los argumentos, los contraargumentos. Y yo le podría decir que el primero, que al menos a Sanchito se le ocurre, o que Sanchito suscribiría, es que hay un problema en la definición de Dios, ¿verdad? O puede ser un problema. Eso es como cuando en las graduaciones a uno, digamos, cuando uno o en las juramentaciones más bien, que a uno lo ponen a levantar la mano y a decir, juran por Dios o por lo que sea más sagrado según sus creencias, que se van a portar y que se van a portar, que van a ser buenitos, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el problema con esa manera de juramentar? Que tratan de hacer una salvedad, pero lo hacen pésimamente. ¿Por qué? Porque cuando a uno le dicen, juren por Dios o por lo que sea más sagrado por sus convicciones, lo que le están diciendo es que juren o bien por Dios o bien por Dios. Porque esa es otra manera de definir a Dios. Dios es, dentro de un esquema de creencias, lo que resulta más sagrado dentro de ese esquema de creencias. Entonces, el problema es que esa juramentación parte del hecho de que tiene que ser en función de algo así de elevado, digamos. Y son dos definiciones de Dios que están operando ahí. Es problematiquísimo, ¿verdad? Es problematiquísimo. Y la segunda crítica que yo les podría compartir en este momento es precisamente este supuesto ontológico, que existir en la realidad es mejor que existir solo en la mente. ¿Quién dice? ¿Quién dice? Bueno, Anselmo lo dice, pero nunca lo justifica. O no, mejor dicho, no, niego lo anterior, sí lo justifica, pero lo justifica a partir del hecho de que simplemente tener tangibilidad y existencia en esta realidad, en esta concreción, para él, eso es algo mejor. Pero uno puede decir, ¿y quién dice? ¿Y por qué? ¿No? O sea, no tiene por qué eso ser de recibo de suyo, ¿verdad? Y si uno rechaza cualquiera de estas dos premisas, inmediatamente el argumento, uno puede decir, bueno, independientemente de si está bien o mal construido en relación con cómo construye las premisas y la relación entre premisas y conclusiones, independientemente de eso, bueno, yo no lo acepto porque no acepto el contenido de verdad de alguna de las premisas. ¿Se entiende, Yamil? Sí. Y lo que sigue de esto van a ser eso, las conclusiones o los resultados de aceptar el argumento. Efectivamente. Y entonces, una vez que ya uno se desmarcó de esas pretensiones argumentales, entonces se desmarcó del argumento como todo. Uh-huh. Pero el asunto es que para desmarcarse hay que evidenciar, hay que también traer a colación razones y también hay que argumentar por qué uno se desmarca, por qué uno se distancia, digamos, de los contenidos de los que se está distanciando o los que uno está negando. Sí. Claro, profe. Más claro que nunca. Perfecto. Qué dicha. ¿Alguna otra pregunta para ir cerrando? Para agregar, porque me parece que Yamil iba bien al principio cuando decía lo de los personajes ficcionales, solo que lo que usted dijo es correcto, pero me parece que aceptando esas premisas uno puede llegar a esa conclusión de muchas cosas, por ejemplo, pero de perfección. Por ejemplo, si yo pienso en el árbol más perfecto que existe o en la pizza más perfecta que existe, y tiene que existir, porque lo que existe es más perfecto que lo que no existe. Una vez que defina cuáles son los criterios. Exacto, depende de la definición, pero sí, y totalmente de acuerdo con su crítica, o sea, ese argumento no tiene base. Claro, ahora el punto es, efectivamente, debe de existir, vamos a ver, pensar en bueno, no sé si en el árbol perfecto, no sé si en la pizza perfecta, pero podemos decir,
ha de haber alguna pizza mejor que la cual nunca hayan hecho otra. O sea, la mejor de las pizzas de la historia. Efectivamente, eso es posible. Puede haber el árbol más perfecto, habría que ver cuáles son los criterios que podrían, que permitirían perfilarlo. Y uno puede decir, bueno, está el árbol que consideramos el más perfecto de todos los árboles, y más perfecto que ese árbol ni existió ni existirá, aunque el problema es que hacer la declaración esta a futuro es problemático, porque no podríamos corroborarlo, pero podemos decir que ha existido un ejemplar que es el árbol o sea, el más perfecto hasta ahora. ¿Cuál es la diferencia, Flores? Que de esa declaración o de esa descripción de ese ser como el más perfecto de su especie, por ejemplo, la mejor pizza que se haya cocinado nunca, o el mejor árbol que haya habido nunca, o el mejor pepino que jamás hayan cosechado, por ejemplo, de eso, de esa descripción o de ese entendimiento, no se sigue que necesariamente existe, que su existencia sea necesaria. Porque incluso la más perfecta de las pizzas, el más perfecto de los árboles o el más perfecto de los pepinos, por decirlo de alguna manera, son todos seres contingentes. No son seres cuya necesidad es intrínseca. Y eso sí sería una diferencia con el argumento. ¿Sí, Flores? Ok, sí, ok, sí. Perfecto. Profe, Adelante. digamos, como por ejemplo, con la idea del círculo, Sí. hemos visto como que los círculos más perfectos son como el que está en la idea y no en la realidad. De hecho, en la realidad concreta no hay círculos, Marco. Aunque, Los círculos son, o sea, los círculos son entidades geométricas y por lo tanto son solo conceptos. Lo que nosotros conocemos en la realidad son cosas cuya forma es circular, pero eso no es el círculo en el entendido geométrico. pero en ese caso, la perfección estaría en el entendimiento y no en la realidad. ¿Sí? Sí. Y cualquier círculo, además, en tanto que sea círculo, es tan perfecto como lo puede ser. O sea, no habría círculos imperfectos en tanto que círculos. O sea, son círculos, esto es un 99.9% circular. No. Si es círculo, es el objeto que se define geométricamente y punto. Entonces es tan perfecto como lo puede ser y es tan perfecto como lo sería cualquier otro. Sí. Sí, es que estoy pensando como en esto mismo del argumento de que es mejor porque existe en la realidad y no porque existe solo en el entendimiento. Pero en este caso, Comprendo. la idea de Dios también existe mejor en el entendimiento que en la realidad, o la idea de justicia existe mejor en el entendimiento que en la realidad. Es que esa es la cosa. El tipo de ser que está describiendo el argumento hace que Dios sea consistente en ambos lugares. Porque si Dios fuera, véalo así, si Dios en la realidad existiera más imperfectamente que en el entendimiento, entonces cumpliría con ser aquello mayor que lo cual nada puede pensarse, pero solo en el entendimiento. Porque el Dios de la realidad no se corresponde con esa definición. ¿Por qué? Porque si es un poco imperfecto en la realidad, entonces lo puedo pensar como más perfecto, existiendo como mejor en el entendimiento. Y entonces ya no estamos hablando de la misma definición. Ah, ok, sí, ya entendí bien el argumento de esto. Ok, Gracias. bueno, ahí, pueden darle mente durante el fin de semana, como para que ojalá saquen dudas y cosas por el estilo. Y bueno, y cualquier cosa, entonces nos estaríamos viendo el próximo martes, ¿verdad? Recuerden que hay opción para que escriban, hay opción para que se conecten a las sesiones de atención a estudiantes y que ya está subida a mediación la segunda pregunta temática que es sobre Aristóteles, como para que le echen un ojo, por favor. Muy bien. Tengan un muy bonito fin de semana y hasta la próxima entonces. Chao, chao. Profe. Perfecto, profe. Muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.